15 y vamos a estar en los versículos 14 al 19. Repito, Romanos 15, 14 al 19. Mientras ustedes lo buscan, permítanme recordarles, hemos venido desde el capítulo 12 recibiendo del apóstol Pablo y por inspiración del Espíritu Santo, la parte práctica del libro de Romanos. De los capítulos 1 al 11 hemos visto que los gentiles, en el capítulo 1, los gentiles son culpables de pecado. Todos los gentiles han pecado. En el capítulo 2, todos los judíos han pecado. En el capítulo 3, todos los seres humanos han pecado. En el capítulo 4 y 5, la justificación por fe. En el capítulo 6, la victoria de la fe. En el capítulo 7, la lucha entre la carne y el espíritu. En el capítulo 8, la victoria en el espíritu, la vida en Cristo. En el capítulo 9, la elección incondicional. En el capítulo 10 y 11, cómo Dios hace un pueblo de entre todos los elegidos. Y a partir del capítulo 12, toda la parte práctica de cómo adorar, cómo vivir, cómo someterse a las autoridades en el capítulo 14, cómo entender el propósito de Dios en el capítulo 13, cómo vivir como iglesia en el capítulo 12, en el capítulo 14 vemos cómo aceptarnos los unos a los otros y en el capítulo 15 cómo poner en práctica todas estas cosas. Pablo ya está llegando al final de su carta y él está como sacando el tren de aterrizaje para aterrizar el avión. Y todavía no se ha despedido, aunque usa la doxología en el capítulo 11, versículo 35 al 37. Pero no es una despedida, sino una explosión de alabanza. Cuando se nota toda esta doctrina gruesa puesta en práctica, entonces Pablo lo que hace es explotar en alabanza. En los versículos 35 al 37 del capítulo 11. Pero hoy vamos a ver en el capítulo 15 del 14 al 17 cómo ministrar y ser ministrados. Es decir, ¿cuál es mi parte y tu parte en el pueblo de Dios? Vamos a ver en el ejemplo de Pablo, en cómo él escribe a una iglesia en la que él nunca había estado. Vamos a ver cuál es el servicio que Pablo presta a esta iglesia y a todas las demás iglesias por extensión, incluyéndonos a nosotros, pero también por extensión, ¿cuál es tu parte en esta iglesia o en la iglesia donde tú estés? Así que vamos a ver hoy un pasaje muy importante que nos va a dar un componente muy práctico para saber cómo vivir entre nosotros y con la comunidad. Pero también vamos a ver el ejemplo sacerdotal de Cristo. Y es nuestro deseo que cada vez que abramos la Escritura, hablemos de Cristo. Porque toda la Escritura habla de Cristo. Todas estas 1000 y tantas páginas hablan de Cristo. No hay una sola página de esta Escritura, de este libro, en la que Cristo no sea el sujeto de más importancia. Así que vengan conmigo, por favor, al capítulo 15 de Romanos. Y vamos a leer del 14 al 19. Dice así: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Pero les he escrito con toda franqueza como para hacerles recordar, por la gracia que Dios me ha dado para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Wow. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros.
Gracias por enseñarnos a través del ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, por llevarnos a tus pies. Tal como cantábamos, hoy podemos decir, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. Pero estamos seguros, Señor, de que hay algunos que no pueden decir lo mismo. Y seguro habrá algunos de los presentes que ni están bien, ni tienen paz, ni dan gloria a Dios. Señor, rogamos que en este pasaje podamos ver lo que tú quieres para nosotros, podamos ver el Evangelio, podamos conocer un poquito más a Cristo, podamos atesorar a Cristo, podamos abrazar el más grande tesoro que el cielo pudo habernos regalado. Y al salir de aquí, reconocer tu grandeza, tu poder, tu señorío sobre nuestras vidas. Y vivir no solamente esta semana que viene, sino todo el resto de nuestros días, sabiendo que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Edifícanos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver 3 puntos hoy. Primero, el ministerio de Pablo entre los versículos 15 al 17. Luego, el ministerio tuyo y mío en el versículo 14. Y luego, el ministerio de Cristo en los versículos 18 y 19. ¿Ok? Entonces vamos a ver Pablo, tú, Cristo. Pablo, tú y yo y Cristo. Esos son los 3 puntos. Bien, vamos a ver primero quién era Pablo. Pablo dice en los versículos 15 y 16 que él escribe. ¿A quién le escribe? Ustedes ven en el capítulo 1, versículo 1, que él le escribe a los santos que están en Roma. Él le escribe a la iglesia de Roma. Él nunca había estado en Roma. Es más, la vez que fue, no le fue muy bien. Pero les escribe. Pablo se está escribiendo esta carta aproximadamente en el año 65 desde Corinto. Y desde Corinto escribe a una gente que nunca había conocido, pero que eran una mezcla. Esta iglesia de Roma era una mezcla entre judíos convertidos al cristianismo y gentiles, la mayoría eran gentiles convertidos al cristianismo, que estaban viviendo en el Washington D.C. del Imperio Romano, en la capital del imperio. Y ustedes se pueden imaginar qué tan diversa era esa iglesia de Roma. Había gente italiana, había gente de Francia, había gente, me imagino, alemana. Esas son ciudades modernas, países modernos hoy en día, pero son los ascendientes de los países de hoy. En la capital del imperio había de todo. Tal como en esta ciudad hay salvadoreños, hay guatemaltecos, hay nicaragüenses, hay venezolanos, hay colombianos, hay peruanos, hay de todo. Y cada quien quería importarse las tradiciones de su propio país para la nueva iglesia. Ustedes se imaginan la ensalada. Pero Pablo les dice, yo les he escrito con toda franqueza. En otras versiones dice con mucho atrevimiento. Es decir, Pablo no deja margen para que sea mal interpretado. Pablo le escribe con toda franqueza. Todos estos capítulos anteriores es lo que Pablo se está refiriendo. Por esto les escribí. Yo les escribí con franqueza para que ustedes recuerden todas estas cosas. Muy probablemente ellos ya sabían lo que Pablo les estaba escribiendo en el capítulo 5, la justificación por fe, la vida, la lucha entre el espíritu y la carne en el capítulo 7. Muchos ya seguramente sabían la doctrina de la elección incondicional en el capítulo 9. Muchos ya sabían la plenitud de los gentiles en el capítulo 11. Muchos ya sabían cuál es el verdadero culto racional en el capítulo 12. Muchos ya sabían eso, pero Pablo les dice, yo les he escrito con mucha franqueza para hacerles recordar todas estas cosas. Es como cuando nuestra mamá nos decía 3 veces a la semana, arregla tu cuarto. O sea, las cosas buenas hay que recordarlas siempre, porque si no, se olvidan. Pablo les escribe con mucha franqueza para hacerles recordar. Ahora, él tiene varias razones. Primero, por la gracia que Dios me ha dado, yo, Pablo, yo tengo permiso de parte de Dios para escribirles a ustedes.
por la gracia que Dios me ha dado, Pablo tiene autoridad apostólica. Pueden revisar eso en el capítulo 9 de Romanos. El capítulo 9 de 1 de Corintios es la autoridad apostólica que Pablo tiene para escribir. Pablo era un apóstol. Él dice en 1 Timoteo que él recibió el apostolado de último, como un abortivo, así como que no era digno, porque él persiguió la iglesia del Señor. Un verdadero apóstol hacía señales y milagros y prodigios, es lo que dice en el versículo 19. Un verdadero apóstol tenía, según Hechos capítulo 1, tenía que haber sido testigo presencial del Cristo resucitado. Tenía que haber visto a Cristo resucitado. Y ustedes dirán, pero Pablo no estaba cuando Cristo resucitó. Ahí en Mateo 28, en Lucas 22, Mateo tanto. Pablo no andaba por ahí, sí es verdad, Pablo no andaba por ahí. Pero si usted lee Hechos 9, el Cristo resucitado se le apareció al mismo Pablo en el camino a Damasco y lo tumbó del caballo, lo dejó ciego y lo convirtió de ser un fariseo de fariseo ahora a ser un embajador de Cristo. Y una de las conversiones más extraordinarias, un enemigo de la cruz, un perseguidor de la iglesia, ahora era un apóstol de Jesucristo. No como estos supuestos apóstoles de hoy en día. Cuando usted oiga de algún apóstol, usted pregúntele, ¿usted ha visto al Cristo resucitado? En persona. Entonces usted no cumple Hechos 1 para ser apóstol. Si no lo ha visto, usted no puede ser apóstol. Ni mucho menos si no hace poderosas señales y prodigios en el poder de Dios, de tal manera que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo ha llenado de Cristo. Entonces no hay apóstoles hoy en día, tal como aquellos 14 originales. En caso de que usted esté contando 14, bueno, hubo 12, pero uno se ahorcó, eligieron a otro, el número 13, Matías, y después el Señor trajo el número 14, que era Pablo. Pero Pablo enseña que no solamente él hace esto y les escribe con toda franqueza, sino que el versículo 16 da una razón muy peculiar. Vamos a pasar un poquito de tiempo sacándole punta al versículo 16. Pablo dice que él les escribió, tiene autoridad apostólica, gracias que Dios le ha dado, porque todo esto que él hace, lo hace para ser ministro, según el 16, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos. En la versión del 60 dice a los gentiles. Y ministrarles el evangelio de Dios. Pablo está autorizado de parte de Dios para ministrar el evangelio de Dios. ¿Qué significa eso? Hoy en día esta palabra es usada, es manipulada, ni siquiera usada, es manipulada esta palabra de ministrar para hacer cosas que no son bíblicas. Yo no sé si ustedes han estado en iglesias donde después del sermón, entonces pasan un montón de gente adelante para ministrarles. Y ministrarles es ponerle la mano enfrente y tumbar y se revuelcan, dan vueltas, y empiezan a temblar, empiezan a llorar y entonces un montón de gente y el ministro viene tumbando gente por aquí, pum, 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 pum. A veces usan el saco y con el saco tumban gente. Y eso para ellos es ministrar. Permítanme, los que tengan esa idea de lo que es ministrar, permítanme corregirles con la Biblia qué significa ministrar. En el versículo 16 dice que Pablo es ministro de Jesucristo a los gentiles para ministrarles el evangelio de Dios. Miren este juego de palabras. Es un ministro de Jesucristo a los gentiles para ministrarles el evangelio de Dios. ¿Pero para qué? Para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Primero que nada, vean este versículo trinitario. Es un versículo donde aparece el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. No pasen por alto ese detalle nunca. Segundo, Pablo dice que él es ministro de Jesucristo a los gentiles, no a los judíos,
sino a los gentiles. Eso tiene su fundamento en Hechos 18:6, cuando él tuvo un encuentro en Éfeso y la gente no le creyó y esa gente lo que hizo fue burlarse de él. Pablo se puso muy bravo y él dijo: su sangre recaiga sobre ustedes. Ahora yo no le voy a predicar a los judíos, ahora yo me voy a predicar a los gentiles. Ustedes pueden buscar después Hechos 18:6. Pero él dice que ministrar es predicar el evangelio para que aquellos que son ministrados sean una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Si usted ha leído la Escritura, esta palabra ministrar es un sinónimo de la palabra servir. Servir como sacerdote. Lo que Pablo está diciendo aquí: yo soy un embajador, un ministro, un servidor, un intermediario entre Dios y los gentiles. No uno que tumba gente. Es más, el mismo Cristo decía: levántate y anda, no cáete y revuélcate. Entonces Pablo lo que está diciendo es: yo soy un sacerdote. No en el sentido del Antiguo Testamento levítico, donde el sacerdote era inverso al profeta. El profeta recibía un mensaje de parte de Dios al pueblo. El sacerdote recibía un mensaje de parte del pueblo para dárselo a Dios. Y Pablo lo que estaba haciendo era interceder ante Dios como un sacerdote para predicarles el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Ahora, tenemos que entender cómo veían los judíos a los gentiles. Ellos no lo veían como su prójimo. Ellos no lo veían como unos paisanos, una gente buena que hay que cuidar. Yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, ¿no? Más o menos, permítame usar esta figura. Los judíos veían a los gentiles como doña Florinda veía a don Ramón. Le decía a Kiko: no te juntes con esa chusma. Era un rechazo total de los judíos hacia los gentiles. Literalmente los judíos pensaban que los gentiles eran la paja seca, dicen los salvadoreños, el jocote, que hacía arder las llamas del infierno. Así de despectivo era la visión judía de los gentiles. Entonces, cuando Pablo empieza a predicarle a los gentiles, Pablo él mismo dice que a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión, es decir, predicarle a los judíos. Pero a Pablo le fue dado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Ahora, Pablo está siendo un sacerdote para no ponerse en el medio, porque 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay otro mediador. Pero él está sirviendo de ministro, de embajador, de servidor, para predicarles a ellos que de otra manera no oirían el evangelio. Porque no va a haber ningún judío que se junte con esa chusma para predicarle el evangelio. Entonces tiene que ser un romano de nacimiento que tenga por tradición religión judía, que ahora convertido al cristianismo el Señor lo haya mandado para allá. Y ese es Pablo. Y él está sirviendo de ministro del evangelio de Dios, como ministro de Jesucristo, para que los gentiles no vengan y así, miran, aquí estoy yo si no me han visto. No, tú tienes que ser presentado como una ofrenda ante Dios. Pero uno no puede presentarse delante de Dios así como que si no ha pasado nada. Como que si tú estás entrando a tu casa, estás abriendo la puerta del patio y tú sales ahí y hablas con el vecino. No. Tú estás entrando a la presencia del Dios Santísimo, en el cual si tú entras con pecado, si tú entras con sinvergüenzura, con hipocresía en tu corazón, tú quedas fulminado ahí en el acto. Varios casos en el Antiguo Testamento. En número 10 vemos el ejemplo de Nadab y Abiú cuando quisieron presentar un fuego extraño ante Dios y ¡pum!,
quemados ahí en el acto. Usa, también lo vimos que quiso detener el arca del pacto y ahí, ¡pum!, que muerto en el sitio. Y David, cuando vio la muerte de Usa, temblaba de miedo. ¿Y cómo voy a llevar yo el arca del pacto a mi casa? No vaya a ser que uno de mis hijos toque esa cosa y quede también fulminado. Y era un terror increíble por la presencia de Dios. Entonces nosotros no podemos entrar ahí diciendo, buenos días, Señor, ¿cómo estás? No, usted tiene que entrar con acción de gracias, adorando al Señor, confesando sus pecados en el nombre de Cristo. Y ese es el ministerio de Cristo. Ese es el segundo punto. Bueno, el tercero, pero ya lo vamos a ver. Si usted viene en el nombre suyo, usted todavía peca, ¿o no? Si usted todavía peca, usted entra en el nombre suyo, saludando a Dios como que si fuera amigo suyo de la infancia, y usted todavía peca, usted corre el riesgo de que la santidad de Dios, que es santo, 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 lo fulmine en el acto. Hay gente que canta, dice, muéstranos tu gloria, Dios, cae en tu presencia entre nosotros. Y yo le pregunto, ¿tú estás seguro? Yo creo que tú le estás cantando a un Dios que no es el de la Biblia. Si tú lees Isaías 6, eso no es una película de Star Wars. Isaías 6 tiene una imagen que el profeta Isaías ve del día que murió, el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, mucho más grande que Abraham Lincoln aquí en el Lincoln Memorial. Cada vez que ustedes vayan al Lincoln Memorial, imagínense a Dios sentado en su trono, mucho más grande que Abraham Lincoln. Y sus faldas llenaban el templo. Y los ángeles, los querubines, volaban alrededor. Con 2 alas se tapaban los ojos, con 2 alas se tapaban los pies, con 2 alas volaban. Y de una cosa increíble, y cantaban santo, santo, santo. Isaías dijo, muéstrame tu gloria, manifiesta tu presencia. No, soy muerto, perdóname, Señor, porque mis ojos han visto tu gloria. Y un ángel voló y tomó un carbón encendido del altar y vino y le quemó los labios a Isaías. Y ahora sí eres purificado en su presencia. Así que cuidado con tu jugar con la santidad de Dios. Y lo que hace Pablo es decir, sí, yo voy a ministrar en nombre de Jesucristo a los gentiles para ministrarles, para enseñarles, para sacerdotarles el evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios. Es decir, Pablo lo que está haciendo es traer un montón de nombres y apellidos y gente que no eran judíos, que habían nacido en otro lugar, que no tenían la tradición judía. Y Pablo se lo está poniendo en el altar al Señor. Esta es mi ofrenda. Son nombres, gente, seres humanos como tú y como yo, para que sean una ofrenda agradable a Dios, ahora santificada por el Espíritu Santo. Recuerden, es el Espíritu Santo el que convierte de justicia, de juicio y de pecado. Es el que nos convence. Yo no puedo convencerte a ti de tu necesidad de Dios. Yo puedo predicarte el Evangelio, pero solo el Espíritu de Dios aplica esa verdad a tu vida para que tú no tengas otra opción que venir arrodillado a la cruz de Cristo para decir, perdóname, Señor, por mis pecados. Sé mi Señor, mi Dios, mi Rey. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo. Pero Pablo es lo que hace. Él escribe, él ministra el Evangelio y él presenta esta ofrenda a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios santificada por el Espíritu Santo. Ahora, vean lo que dice el versículo 17. Pablo dice que él tiene de qué gloriarse en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿Qué ustedes piensan que significa ese pasaje, ese versículo 17? Pablo tiene de qué gloriarse en Cristo en lo que a Dios se refiere. Muy trinitario sigue Pablo. Si hacemos una competencia entre nosotros, Pablo siempre la va a ganar.
No, por ejemplo, mira, yo tengo un título de teología de la universidad tal y tal y tal. Bueno, yo fui criado a los pies de Gamaliel. Mejor que todos nosotros. Mira, yo soy cristiano de tercera generación. Pablo dice, yo soy fariseo de fariseo. Yo fui bautizado cuando tenía 11 años. Yo fui circuncidado al 8º día. Yo he ido a la Casa Blanca. Pablo puede decir, yo he ido al tercer cielo. Es decir, Pablo siempre nos va a ganar la competencia de quién es más delante de Dios. Pero con todo y eso, él dice, yo tengo de qué gloriarme. Pero no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Es decir, Pablo no anda por ahí sacando su pedigrí. Pablo no anda haciendo alarde de lo que él es. Pablo es, con todo su currículum vitae, con todo su resumen, Pablo se conforma con ser simplemente un ministro de Jesucristo. Él hizo poderosas señales en el versículo 19, poderosos prodigios. Usted puede leer el final del capítulo de Hechos, usted ve las grandes cosas que hizo Pablo, increíble. Desde picarlo una serpiente, la gente pensaba que él era un dios porque no se murió. Poderosas señales y prodigios, pero todo eso fue, en el versículo 19, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Y con cuál razón? Parte de esto vamos a verlo la semana que viene. Todos estos señales, prodigios y milagros de aquel tiempo era con la única razón de validar el mensaje por causa del poder que portaba el mensajero. Es decir, cuando Pablo predicaba el evangelio, él validaba el mensaje con el poder del mensajero. Los milagros aquellos días no fueron hechos para generar fe en los receptores, ¿no? Porque Jesús hizo mucho más milagros que todos. Y mucha de la gente que se sanó no se salvó. Entonces los milagros no fueron hechos para generar fe. Los milagros fueron hechos para validar el mensaje por el poder del mensajero. Entonces Pablo hacía prodigios, poderosas señales en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que, en el versículo 19, desde Jerusalén, aquí en el Oriente Medio, y por todos los alrededores, toda Siria, Jordania y lo que hoy se conoce como el Medio Oriente, hasta Ilírico. ¿Alguien sabe dónde queda Ilírico en el mapa? Si alguien tiene una versión un poco más dinámica de la Biblia, usted puede entender que Ilírico es lo que hoy en día es el país de Albania, en los Balcanes, Yugoslavia, toda esa zona, Serbia, Herzegovina, toda esa zona de los Balcanes, hasta ahí llegó Pablo. Toda esa zona, y de Jerusalén hasta allá hay unas cuantas millas, por lo menos 2000 millas, sin carretera y GPS. Pero ¿cómo es que Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo? Yo no creo, o al menos no he leído, que Pablo haya plantado iglesias en toda esa línea recta entre Jerusalén y Albania. Pero el deseo de Dios es que todos aquellos a quien Pablo sirvió como embajador, como ministro, como sacerdote, no que se revuelquen y se caigan porque él les ministró, no, sino que ahora les enseñó el evangelio y ellos entendieron, esta es la palabra más grande que yo jamás he oído, esta es la buena noticia más importante del planeta. Y ahora ellos, esos mismos gentiles que Pablo les enseñó el evangelio, ellos eran multiplicadores, portadores de esta misma palabra de Dios, que sirve para salvar a todo aquel que cree en Cristo. Hace poco, la semana pasada, fuimos al Museo de la Biblia.
Y los que participaron en el paseo pudieron ver cuánto esfuerzo se hizo en la historia de traducción de la Biblia para proteger un libro que los traductores creían que era la palabra de Dios. Ese libro había que protegerlo a costa de sangre si era necesario. Ese libro que usted tiene en las manos hoy, ese libro que hoy lo venden en Amazon, ese libro que muy probablemente usted tiene de a 3 y de a 4 en su casa, si no más, en un momento de la humanidad fue tan quemado que corrió el riesgo de perderse. Pero en el Museo de la Biblia usted ve la historia de la traducción de la Biblia y cómo fue protegido este libro a causa de su divinidad, de su procedencia divina, de su inspiración, porque los que tenían este libro, como nosotros hoy, piensan que este es el único libro que te puede dar la palabra de Dios para salvación. Entonces había que protegerlo. Y si era necesario, había que poner la vida, la sangre, para que la palabra de Dios fuera protegida. Pero hay tribus, hay pueblos que todavía no tienen este libro. Así que el deseo de Pablo entre Jerusalén y Ilírico era que todo receptor del mensaje del Evangelio ahora se convirtiera en un portavoz, en un multiplicador del mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Para avanzar al segundo punto, Pablo dice ahí mismo que no nos gloriamos en Cristo Jesús. Perdón, no nos gloriamos sino en Cristo Jesús. Cristo es nuestro todo. Cristo es el Mesías, el prometido, el ungido, el seleccionado por Dios, el Hijo de Dios que vino a vivir una vida perfecta, a morir una muerte sustituta, a resucitar una resurrección gloriosa y a ascender en toda su majestad, para que todo aquel que ponga su confianza plena en Él como sustituto de nuestros pecados, pues sea salvo. Y no es tan difícil entender eso. Es difícil someterse a su señorío, es difícil someterse a su grandeza, a decir, oh, sí, Señor, tú eres mi amo, mi rey, mi dueño ahora. Lo que tú digas para mí es ley, es obediencia incondicional la que Jesús exige. ¿Tú obedeces a Cristo incondicionalmente? Quiera Dios que la respuesta no sea un simple sí. Quiera Dios que la respuesta sea trato, pero fallo. Yo necesito ayuda. Esa es una buena respuesta. Eso es lo que quería Pablo, que los gentiles fueran una ofrenda agradable a Dios y que Dios recibiera a los gentiles como Dios recibía a los becerros, a los corderos en el Antiguo Testamento, una ofrenda purificada por sangre. En Hebreos 9:22 se dice que no hay remisión de pecado si no ha habido derramamiento de sangre. Pero los gentiles no pueden derramar su sangre. Ni tú ni yo podemos derramar nuestra sangre. Pero ya Cristo derramó su sangre por nosotros. Y ese es el Evangelio, que a través de la sustitución de Cristo, tú y yo podamos estar en el cielo porque Él derramó su sangre. Segundo, el ministerio tuyo y mío, ahora que conocemos el Evangelio, gracias a Pablo por predicarnos el Evangelio a los que no somos judíos, sino que nacimos gentiles, nacimos en naciones para los judíos paganas, pero ahora hemos sido hechos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo comprado, adquirido por Dios. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, vengan conmigo al versículo 14. En el versículo 14, Pablo usa dos exageraciones. Exageración en el buen sentido de la palabra. Literariamente la exageración se usa con el nombre de hipérbole.
Pablo primero asegura, esa Pablo asegura es, estoy completamente seguro, no me cabe la menor duda, estoy seguro. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y ustedes dirán, bueno, no nos está escribiendo a nosotros, porque si no, no estuviera tan seguro. Pero Pablo usa esta figura para decir, mira, si ustedes tienen el evangelio, ustedes están seguros en Cristo. Yo estoy seguro, dice Pablo, hermanos. No está hablando con los gentiles, impíos, incrédulos, inconversos, no, está hablando con los hermanos. Estoy segurísimo. ¿De qué? Y aquí viene la segunda hipérbole. De que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento. Ustedes pudieran decir, seguramente Pablo no conoce nuestra iglesia. Aquí hay mucha gente, sí, llena de bondad y llena de conocimiento, pero no todos, no todos. Bueno, es más, algunos están llenos, algunos tienen bondad, algunos tienen conocimiento, pero no de esos que están llenos de bondad, así como que bondadoso. Esto es una hipérbole. Es una hipérbole. Pablo dice, ustedes son muy bondadosos, ustedes están llenos de bondad, están llenos de todo conocimiento. Pablo le decía a los corintios, a ustedes no les falta ningún don. Ustedes tienen todo lo que necesitan. ¿Y eso como para qué, Pablo? Como más o menos para qué usamos el evangelio, la bondad y el conocimiento que tenemos ahora en Cristo. Este versículo usted tiene que memorizárselo para la vida cristiana, para saber cómo vivir entre todos nosotros como iglesia y con la comunidad. Este versículo usted tiene que tatuárselo del lado de adentro de los párpados, de manera que cuando usted cierre los ojos lo lea. Estoy seguro, hermano, y se lo digo ahora yo, su servidor, estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Ustedes no tienen que esperar que venga el pastor y los visite en su casa para decirle lo que ustedes tienen que hacer. No, usted está lleno de bondad y de conocimiento. Usted sabe lo que tiene que ser y hacer. No solamente hacer, es también ser. Primero ser que hacer. Están llenos de bondad y de todo conocimiento, de manera que ustedes pueden amonestarse. Esta palabra que se usa amonestar no es la misma palabra que usamos nosotros para regañar. Esta es una palabra que significa consejería, discipulado. Es una palabra que nos enseña a cómo relacionarnos entre nosotros. ¿Cómo es posible que entre nosotros nos reunamos en una casa o en cualquier lugar y no hablemos de la bondad y el conocimiento del que estamos llenos? O que hablemos del que no está. Y muchas veces cuando hablamos del que no está, no es muy bondadoso y no es con todo el conocimiento. Por eso el pasaje, los versículos anteriores son muy importantes. El versículo 7 dice, recíbanse, 15:7, recíbanse uno a otro como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. El capítulo 15 y 14 entero nos enseña cómo relacionarnos entre nosotros. Con toda bondad, con todo conocimiento, de manera que podamos aconsejarnos, discipularnos y cuando la ocasión lo amerite, amonestarnos, también conocido como jalarnos la oreja. Usted sabe que a veces hace falta que nos jalemos la oreja, ¿verdad? A veces a uno le falta que le jalen la oreja. A veces, no todo el tiempo. Y que nos corrijan. Es decir, mira, yo creo que eso no es digno de la causa de Cristo. Eso no es una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Lo que tú estás haciendo o haciendo no está bien. Y no porque a mí me parece, sino porque esto no honra al Señor. Así que yo puedo decir con Pablo, de ustedes, quiero decir de la mayoría, que ustedes también están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Muy pertinente este versículo, ¿cierto?
Porque la última vez que revisé el directorio de membresía, no vi ni uno perfecto ahí, incluyéndome. Todos nosotros necesitamos a alguien más que nos recuerde las promesas y las proezas de Cristo. Todos nosotros. Podemos estar viviendo vidas guiadas más por el sueño americano que por la ciudadanía celestial. Hermano, tú estás más enfocado, hermana, pues hermana también. Tú estás más enfocado en ganar dinero que en ganar almas. Tú estás más enfocado en tus problemas que en tu posición en Cristo. Eso no honra al Señor. Pero sí honra al Señor que en medio de la tragedia podamos cantar: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Mi fe tornaráse en feliz realidad, aunque cuando se vaya la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad, gloria demos al gran Salvador. No todos nosotros tenemos antes del domingo 6 días de gloria. No, muchos de nosotros pasamos por aflicciones, por tribulaciones, por problemas, por tragedia, por desgracia, por traición, por peleas en el trabajo, peleas en la casa. Y como que llegamos aquí el domingo a respirar. Aquí sí son gente buena, aquí sí. No, la última vez que chequeé el directorio de la iglesia no había ninguno perfecto allí. Así que en ocasión de hoy, de celebrar la Cena del Señor, el texto de 1 Corintios nos exige que ninguno de nosotros tome la cena indignamente. ¿Qué significa eso? Por tomarla así vanamente. Mira, un pancito, un vinito más. No. Esto no es el cuerpo, la sangre de Cristo. Esto es el símbolo de lo que Cristo hizo, como dice ahí en inglés. Todas las veces que practiquen esta cena, háganlo en memoria de mí. Es como si Cristo estuviera presente entre nosotros, que de hecho lo está. Nosotros presentamos esta ofrenda en nuestras vidas delante de Dios como para todos ustedes están llenos de bondad y de conocimiento para amonestarse, para aconsejarse, para disipularse o para disciplinarse unos a otros. Y es muy importante que entendamos esto, porque si alguno come y bebe para sí esta cena, por eso algunos duermen, algunos están enfermos, dice el texto. Así que el mismo Jesús dice: si alguien trae una ofrenda y ahí en el altar, ahí se acuerda que tiene un problema con su hermano, anda y reconcíliate con tu hermano primero. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Ahora, puede haber alguno entre nosotros que dice: no, yo mejor no tomo la ofrenda, entonces, perdón, la ofrenda no, la cena. Mejor no tomo la cena. Puede alguien que diga: no, mejor no tomo la cena. No, eso es la peor posición que debe asumir. Lo peor que puede hacer es decir: bueno, como yo estoy en pecado, entonces mejor no tomo la cena, porque yo no quiero tomar la cena indignamente. No, porque entonces estás prefiriendo a tu pecado que a Cristo. Y eso no es cristiano. Los cristianos no preferimos el pecado que a Cristo. Para los cristianos, los pecados es peor que un Dollar Tree. Es una baratija. Por muy sabroso y deleitoso y por muy buena reputación que nos gane el pecado, es una baratija comparado con la grandeza, la belleza, la dignidad y el tesoro que es Cristo. No podemos preferir quedarnos de este lado por no tomar la cena. ¿Notan lo que estoy tratando de decir? Entonces es muy importante que lo que Pablo hizo por ti, por mí, que nos predicó el Evangelio y sirvió como sacerdote para presentarnos como ofrenda por el Espíritu Santo y plantó iglesias desde Jerusalén hasta Ilírico, ahora tú también lo hagas, porque tú también estás lleno de toda bondad y todo conocimiento, de manera que pueden amonestarse unos a otros. Y esto es primariamente dentro de la iglesia, pero también sirve para tu familia. También sirve para tu trabajo, para tu universidad, para tu comunidad, para donde quiera que estés.
Ellos deben verte a ti como un embajador de Cristo, como un sacerdote como Pablo, que es capaz de exponerles el Evangelio en términos que ellos puedan entender, para que el Espíritu Santo los santifique como una ofrenda. Y cuando tú llegues al cielo, tú también puedas llegar con un montón de papelitos con nombres y apellidos a decirle: Señor, esta es mi ofrenda. ¿A quién vas a presentar tú en el cielo? Como decía Pablo en Colosenses 1:28, mi ministerio para presentar perfectos a todo hombre, a toda mujer en Cristo Jesús. ¿A quién vas a presentar tú? Cuando tú llegas allá al cielo, ¿qué vas a llevar? ¿Va a llevar el carro, la casa, los hijos? Preséntate con nombres, un papelito con nombres por los que tú oras, por los que tú intencionalmente le llevas el Evangelio, por los que tú intencionalmente les das buen testimonio, y cada conversación tú la tornas en una conversación evangelística para que puedan hablar de Cristo en vez de hablar del fútbol, del béisbol, del clima. Habla de Cristo. Cada vez que te pregunten en el ascensor o en el carro: ¿y cómo estás? Bien, porque Dios es bueno. O puedes decir: estoy triste, pero Dios es fiel. O puedes decir: estoy preocupado, pero el Señor me cuida. Estaba mal, pero me recordé de la promesa del Señor. No tengan miedo de decir: estoy mal, estoy triste, estoy deprimido. Si ustedes le hubieran preguntado a Jeremías, le hubieran preguntado a alguno de los profetas, ellos le iban a decir: estoy mal, pero yo confío en el Señor. No se desesperaban en su situación. Entonces, ese es el ministerio de Pablo. Él era ministro de Jesucristo para los gentiles, pero también tú y yo somos ministros unos a otros. Somos receptores, pero también somos dadores. ¿Y por qué hacemos todo esto? Y ya para terminar, vengan conmigo por favor a Hebreos, capítulo 4. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué somos dadores y receptores del Evangelio? ¿Por qué somos ministros y ministrados? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué Pablo fue capaz de ir desde Jerusalén plantando iglesias hasta la región de los Balcanes, en Ilírico, en Albania? ¿Por qué Pablo hacía eso? Vengan conmigo por favor a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Simplemente porque Jesús nos dio su ejemplo y su mandato. Este es el ministerio de Cristo. Cristo fue nuestro sacerdote, y no cualquier sacerdote. Cristo fue nuestro gran sumo sacerdote. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¡Wow! Que Cristo fue tentado como tú, pero Él nunca pecó. Por tanto, hermano, hermana, por tanto, lee este versículo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Que tú puedes entrar directamente al trono de Dios sin llamar a 911. Tú puedes entrar directamente al trono de Dios y no diciéndole: aquí estoy yo si no me han visto. No, tú llegas con el ID de Cristo, en el nombre de Cristo. Por eso es que nosotros cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, no como para ir terminando la oración y decir cambio y fuera. No, es que entramos en la presencia de Dios en el nombre de, es decir, como si fuéramos Cristo. Entonces, cuando Dios Padre nos ve, no te ve como eres tú. Él te ve con los lentes de la cruz. Él te ve como si estuviera viendo a su propio Hijo, cuyos pecados no fueron los suyos, sino que Él pagó. Cristo pagó por tu pecado. Y todos los pecados de los que tú te arrepientes, todos los pecados tuyos pasados,
presentes y futuros, si tú estás en Cristo, fueron clavados, pagados, lavados, limpiados en la cruz. No quiere decir que ahora tú te vas a deleitar en otros pecados. No, porque si tú estás entendiendo lo que Cristo hizo, ahora tú vas a vivir para Él. Y Él va a ser tu Señor, tu amo, tu Dios, tu Rey. Entonces tú puedes entrar al trono de la gracia con el ID de Cristo, con el carnet. Yo vengo en el nombre de Cristo. Pase. Porque no viene con el carnet tuyo, viene con el ID de Cristo. Viene con el carnet, la cédula del Cristo, del Hijo de Dios que pagó por tu pecado. Y tú estás entrando por la puerta del cielo como si tú nunca hubieras pecado. ¿Tú puedes creer eso? Como si tu récord nunca hubiera tenido una falta. Porque tú estás entrando con el ID de Cristo. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras aflicciones. Porque Él las sufrió todas. Todas las tentaciones que tú sufriste, que tú estás sufriendo y que vas a sufrir, Él también las sufrió. Pero nunca falló. Entonces tú puedes abandonarte en sus brazos de amor. En los brazos abiertos de la cruz, tú puedes decir: ten misericordia de mí también. Ten misericordia de mí también. Si tú haces eso, tú estás siendo ministrado, servido, discipulado, amonestado, no solamente por cada uno de nosotros, no solamente por el apóstol Pablo, sino por el mismo Cristo en persona, que te dice: yo te he amado con un amor eterno. De esa manera, tú puedes cantar: estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias por la bendición que nos das de considerar el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Cristo, y pensar en cómo cada uno de nosotros también podemos servirnos mutuamente. Señor, rogamos que sea hoy una realidad entre nosotros, que estemos llenos de toda bondad y de todo conocimiento, para podernos amonestar, aconsejar, discipular entre unos y otros. O si hay alguien aquí que duda, si hay alguien aquí que tiene incertidumbre en cuanto a una decisión, si hay alguien, Señor, en que no sabe qué hacer, es nuestro deseo, Señor, y rogamos que haya suficiente consejo sabio, que haya suficiente sabiduría y humildad para que todos nosotros podamos disponer y disfrutar de un consejo sabio a tiempo. Señor, rogamos que las damas, las mayores, puedan aconsejar a las más jóvenes, como dice tu palabra. Igual a los hombres, Señor, a los más experimentados puedan aconsejar a los más jóvenes. Y que los jóvenes, las señoritas, los jovencitos también puedan servir de buen ejemplo para los adolescentes, para los niños que vienen después de ellos. Señor, que esta sea una iglesia, es un oasis de bendición, que pueda no solamente ser entre nosotros un oasis de bendición, sino que también en nuestras universidades, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestros vecindarios, seamos ministros de Jesucristo para ministrar también a otros. Y sobre todo, Señor, gracias por el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, quien, no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a venir a morir por cada uno de nosotros. Y todos los que ponen su fe en Él, podemos ahora venir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Te necesitamos es a ti, Señor, y rogamos tu bendición, tu guía. Si hay alguien que no cree en ti, que no se ha arrepentido de sus pecados, rogamos que hoy sea el día, que entienda su necesidad de ti y que pueda venir en arrepentimiento y fe, corriendo a la cruz, pidiendo perdón por sus pecados y misericordia por su alma. Gracias, Señor, por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien.